En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy a la bienaventurada Virgen María de Fátima, y antes de ofrecer estos sagrados misterios, por el eterno descanso de nuestros hermanos Santiago, Victoriano, José y Bernardo, reconozcamos humildemente ante Dios nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste a la madre de tu Hijo también madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío, natural de Ponto, y a su mujer, Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de que me voy al Padre». Y se preguntaban: «¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice».
Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo está alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Bien. Aunque nos resulte difícil creer, todos los santos han tenido su camino de espinas y de dificultades. Aquí que nadie se vaya a creer que uno empieza santo desde el principio, ¿eh? Que no, ¿eh? Aquí, menos el Señor Jesús y la Virgen María, todos pecadores. ¿Esto lo tenemos claro o no? ¿Nos queda bien claro o no? Pero todos, ¿eh? Que lo dice el refrán, que el santo peca, dice, el santo peca el pecador peca 7 veces al día y el santo, pues otras 7. Lo que pasa es que el santo se levanta. Esa es la diferencia que dice el refrán, ¿no? Entonces aquí, si entramos en el misterio de las Sagradas Escrituras y en el misterio de la vida de los santos, creyendo que ya viven convertidos desde el principio, ya vamos de entrada, pero mal. Todos tienen su espinita. Recordábamos estos días en el Evangelio de la semana pasada, me parece que fue el miércoles o el jueves, cómo el apóstol Pablo le pide al Señor en la carta de los Gálatas que le quite una espina que ha puesto en su carne. ¿Os acordáis? ¿Sí? 3 veces le pedí al Señor: quita esta espina de mi carne, y él me contestó: tranquilo, que mi fuerza, mi gracia te basta, porque mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Esta es la clave. Que tenemos que vivir en la humildad de dejar que sea Dios quien lleve nuestras vidas. Y el apóstol San Pablo, pues no iba a ser menos. San Lucas, evangelista, que lo conocía muy bien, parece derivarse de las Escrituras que San Lucas y San Pablo, que se llevaban bien al principio, pues al final hay un punto de ruptura y cada uno tira por un lado. Y eso se ve también en los Hechos de los Apóstoles, y hoy hemos escuchado una de las lecturas, donde San Lucas, pues como que denuncia un poco la actitud de fondo de Pablo, que no está viviendo del todo la conversión. ¿Habéis estado atentos en el detalle? Fijaos bien, os lo leo, ¿eh? A ver si caemos y vais a ver qué fino. San Lucas, San Pablo también, pero tiene su camino de conversión. Dice: todos los sábados discutía en la sinagoga, San Pablo, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Y dice, está contando San Lucas, como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. ¿Se entiende, no? Ya no voy más a ninguna sinagoga. Ahora me voy a los gentiles a partir de ahora. ¿Verdad? ¿Lo habéis entendido, no? Pues dices Lucas, se marchó de allí, lo voy a poner un poquito de retintín porque vais a entender la ironía. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Pero Pablo, ¿no has dicho que te ibas a los gentiles? ¿Qué haces otra vez en la sinagoga? Dios se sirve de todo. Dios se sirve de nuestras flaquezas. Y también se sirve de que Pablo tenga esa inercia a no terminar de cumplir la misión que le encarga el Espíritu Santo, y gracias a ello
se convierte el jefe de la sinagoga. Pero San Lucas denuncia que no está haciendo todo lo que debe, que no está haciendo todo lo que le pide el Espíritu Santo. Es más, en otro momento dado, esta frase se volverá a repetir y volverá a decir San Lucas, y dicho esto, se fue al pueblo de al lado y acabó yendo de nuevo a la sinagoga. Estas son esas pequeñas inercias, tropiezos, que como las negaciones de San Pedro nos llevan a comprender mejor que todos estamos en camino mientras tenemos aire en los pulmones. Todos estamos en camino de conversión, todos estamos en vías de llegar a la presencia del Altísimo y de vivir el reino de los cielos al mismo tiempo, ya. Y todo depende de que nos dejemos llevar por el Espíritu o que le opongamos un poquito de resistencia. Lo bueno es que aunque le opongamos resistencia, dice otro refrán, que Dios juega con nuestra voluntad y se sale siempre con la suya. Nos deja libres, nos equivocamos, tropezamos, pero Dios al final hace que incluso nuestras debilidades y pobrezas se conviertan, cuando vivimos en esa inquietud de la conversión, se conviertan en germen y semilla del bien. Bien, en el Evangelio vemos cómo Jesús a los discípulos les pone enfrente de la realidad de la cruz. Dentro de un poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Esto lo podemos interpretar de dos maneras. Lo podemos interpretar desde los 3 días de la pasión, en los que Jesús, después de morir en la cruz, es sepultado hasta que resucita de entre los muertos, o también lo podemos entender como los días que vamos a festejar ahora, desde que Jesús se va a los cielos y nos promete volver al final de los tiempos. Dirá San Agustín, nos habla de 3 venidas de Cristo. 3 habla San Agustín. La primera, la venida en la que vino en nuestra carne, hace 2000 años, que empezó en Belén, terminó en Jerusalén, unos 33 años más tarde, ascendió a los cielos y volverá al final de los tiempos, segunda venida. Primera venida, segunda venida. Pero San Agustín nos habla de la tercera. La tercera venida, sí. La tercera venida, que es la venida que Jesús hace a nuestra vida. La venida que hace cada día. O sea, que nos hacemos ahora la siguiente pregunta. Hoy, ¿te has encontrado con Jesús? ¿Sí o no? Si es que sí, bendito sea Dios. No has perdido el tiempo. Si es que no, tranquilo que te quedan todavía unas horas. Si no lo descubres hoy, entonces es que has perdido el tiempo. Literalmente. Y a Jesús hay que descubrirlo. Pero el que lo busca lo encuentra. Siempre. En un pobre, en un desamparado, en alguien que necesita tu ayuda, en alguien que necesita de tu testimonio, en una circunstancia, ante el jefe que te pide que te quedes una hora más, ante el trabajador que te pide que le ayudes, en el vecino, la vecina, en el que te riega las plantas cuando tú has limpiado los cristales, justito cuando tú has limpiado los cristales, empieza a regar las plantas, no falla. O sea, tú limpias los cristales 3 horas. Termina de limpiar, qué bonitos me han quedado los cristales. Y de repente empieza el vecino de arriba a regar las plantas. No falla. Pues ahí está Dios. Lo que hay es que descubrirlo. ¿Vale? Y esta tercera venida podemos también caer en pequeñas trampas. Podemos caer en trampas como que si no tenemos una revelación espiritual, una revelación sobrenatural, pues no funciona. Cuidadito, que estamos celebrando a la Virgen de Fátima. Estamos celebrando hoy el Día de la Virgen de Fátima, donde la Virgen le hace revelaciones a Sor Lucía, una de ellas, la tercera y última en Pontevedra. Pero para que no caigamos en esas trampas, os recuerdo lo que dice San Juan de la Cruz en el misterio de las revelaciones personales. Que nadie anhele estas revelaciones, que son siempre personales, a la persona a la que Dios se las hace, aunque puedan ayudar también a muchos,
nos dice: pero todo lo que Dios tenía que decir, añade el místico, ya lo dijo en su Hijo Jesús, palabra del Eterno Padre. Él es la plenitud de la revelación. Así que solo tenemos que buscar a Jesús aquí, en las Escrituras, en su palabra, en el misterio del altar, en los sacramentos. Y cuestión diversa es que quiera hacer una revelación personal para ayudarte o para que a través de ti ayudes a otros. Pero eso es secundario. La plenitud de lo que Dios quería decirte, te la ha dicho aquí. Por eso nos recuerda San Jerónimo en el comentario a San Isaías, y con esto termino, que alguna vez me lo habéis escuchado también: quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Consecuencia, que tenemos que leer más la Biblia los cristianos y menos la prensa del corazón. Pues ya os lo he dicho. Así que ya sabéis, a leer más la Biblia y la palabra de Dios y menos la prensa del corazón. Hombre, si algún día queréis leerla, yo no os voy a decir que no la leáis, pero la Biblia la tenemos que leer todos, ¿vale? Que nos habla de Jesús. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que leer las Escrituras. No falla. Que la Virgen María nos ayude a entrar en este misterio de su Hijo, que es la palabra del Eterno Padre. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que, conducida por el Espíritu, viva en nuestro tiempo la memoria de las palabras y obras de Jesús y sea su testigo mediante la santidad de vida de sus hijos, roguemos al Señor. Por toda la humanidad, turbada frecuentemente por la violencia y la muerte, para que, mirando a Cristo, se renueve en la luz de la resurrección, roguemos al Señor. Por todos los que han perdido el sentido de la vida, para que descubran con María la luz radiante del día que vence las tinieblas, roguemos al Señor. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que aprendamos de María a acercarnos a la Eucaristía y a la palabra con humildad de corazón, roguemos al Señor. Padre bueno, tú que acoges siempre las oraciones de los pequeños y los pobres por intercesión de María, nuestra Madre, haz que vivamos en la libertad de tus hijos y experimentemos la alegría del banquete pascual. Te lo pedimos por Jesucristo, resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos alegres y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Santiago, Victoriano, José y Bernardo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Ruego que para comulgar no nos quitemos la mascarilla hasta que no hayamos recibido el cuerpo de Cristo y nos hayamos hecho a un lado. Estamos delante los dos ministros de la comunión y el copón está destapado. Así que, por seguridad, lo estamos haciendo muy bien. Mucho ánimo, que ya mismo ya nos podremos quitar las mascarillas, tirarlas a donde sea, y ya está. Pero de momento todavía tenemos que aguantar un poquito, ¿vale? Gracias.
Oremos. Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos celebrado la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues ya sabéis que tenemos que leer más la Biblia. Yo también, ¿vale? Mucho ánimo y buena semana, lo que queda de ella, y buen fin de semana. En el nombre del Señor podéis ir en paz.